Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que de maravilla. Yo estoy súper emocionado porque hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo y el drama, y vamos a hablar de una de las parejas más queridas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé. El solo escuchar sus nombres ya despierta la curiosidad y el interés de muchísimos. Y es que su historia, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha sido un auténtico torbellino de emociones, rumores y especulaciones. Hoy vamos a desentrañar todo ese drama. Vamos a explorar los puntos clave de su relación, desde su apogeo hasta su inevitable ruptura. Y no solo eso, también vamos a analizar las razones que se han barajado detrás de esa separación, y el impacto que ha tenido en sus respectivas carreras y en la percepción pública. Pero antes de que nos metamos de lleno en este salseo, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Aquí encontrarán un montón de contenido sobre series turcas, noticias del espectáculo, análisis de personajes y, por supuesto, mucho drama. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí, vamos al lío. Para entender el drama que rodea a Kerem y Hande, primero tenemos que retroceder un poco y recordar cómo se conocieron. Fue en el set de Senkalkapm, o Love is in the Air como la conocimos en muchos países. Desde el primer momento, la química entre ellos era palpable. Se notaba en cada escena, en cada mirada, en cada sonrisa. La serie fue un éxito rotundo a nivel mundial, y gran parte de ese éxito se debió precisamente a la conexión que existía entre los protagonistas. Esa conexión trascendió la pantalla. Los rumores de un romance entre Kerem y Hande comenzaron a circular con fuerza. Y aunque al principio ambos se mostraron muy discretos y negaron cualquier tipo de relación, las evidencias eran cada vez más contundentes. Sus interacciones en redes sociales, sus salidas juntos, las fotos que les tomaban los paparazzi, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad. Recuerdo la avalancha de comentarios en las redes sociales, analizando cada gesto, cada palabra, cada interacción. Los fans, convertidos en detectives improvisados, escudriñaban cada detalle en busca de una confirmación. Era una verdadera fiebre Anker, como cariñosamente los llamaban. Finalmente la confirmación llegó. Kerem y Hande hicieron pública su relación, desatando la euforia entre sus fans. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del momento. Su romance era como un cuento de hadas, una historia de amor que había nacido en la pantalla y que se había hecho realidad. Viajaban juntos, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, todo parecía perfecto. Las revistas del corazón se peleaban por tenerlos en portada, las marcas los querían como imagen, y sus apariciones públicas eran eventos mediáticos de primer orden. Era la pareja del momento sin duda alguna. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. A medida que pasaba el tiempo, comenzaron a surgir rumores de problemas en la pareja. Se decía que sus agendas estaban demasiado ocupadas, que tenían diferencias irreconciliables, que la presión mediática era demasiado fuerte y, en fin, un sinfín de especulaciones. Las primeras señales de alarma llegaron con la disminución de sus interacciones en redes sociales. Aquellos mensajes llenos de amor y complicidad comenzaron a espaciarse, y las fotos juntos se volvieron cada vez más escasas. Los fans, siempre atentos a los detalles, notaron el cambio y la preocupación empezó a crecer. Y lamentablemente los rumores terminaron confirmándose. Kerem y Hande anunciaron su ruptura, dejando a sus fans devastados. La noticia fue un auténtico shock para muchos, que veían en ellos el ejemplo de una pareja perfecta. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, apoyo y desconcierto. ¿Qué había pasado? ¿Por qué había terminado su historia de amor? Recuerdo que la noticia ocupó los titulares de todos los medios de comunicación turcos e internacionales. Los fans organizaron campañas en redes sociales pidiendo una reconciliación, pero todo fue en vano. La ruptura era un hecho consumado. Las razones detrás de la ruptura nunca fueron del todo claras. Ambos se mantuvieron muy discretos al respecto y evitaron dar detalles que pudieran alimentar aún más el morbo. Sin embargo, se barajaron diferentes teorías. Algunos apuntaban a que la incompatibilidad de agendas había sido un factor determinante.
Ambos estaban en un momento álgido de sus carreras y tenían compromisos profesionales que les impedían dedicarle el tiempo necesario a la relación. Kerem con proyectos internacionales en puerta, y Hande consolidándose como una de las actrices más cotizadas de Turquía, simplemente no podían coordinar sus tiempos para mantener viva la llama del amor. Otros, en cambio, sostenían que las diferencias de personalidad y de visión del futuro habían terminado por desgastar la relación. Se decía que Kerem era más aventurero y espontáneo, mientras que Hande era más reservada y centrada en su carrera. También se habló de posibles celos y de la presión mediática, que sin duda alguna había jugado un papel importante en el desenlace de la historia. Los celos, alimentados por los constantes rumores que circulaban sobre ambos, y la presión de ser constantemente observados y juzgados, habrían terminado por pasar factura a la relación. Independientemente de las razones reales, lo cierto es que la ruptura de Kerem y Hande marcó un antes y un después en sus vidas. Ambos tuvieron que enfrentarse al dolor de la separación y a la difícil tarea de seguir adelante. La prensa y los fans no les dieron tregua, y cada uno de sus movimientos era analizado y comentado al detalle. La ruptura, sin duda, fue un duro golpe para ambos, que tuvieron que lidiar con el dolor, la decepción y la presión mediática al mismo tiempo. En el caso de Hande, la ruptura fue especialmente dolorosa. Se rumoreaba que ella estaba muy enamorada de Kerem y que le había costado mucho superar la separación. Sin embargo, demostró ser una mujer fuerte y resiliente, y se volcó de lleno en su trabajo. Ha participado en nuevos proyectos televisivos y cinematográficos, y ha seguido cosechando éxitos a nivel internacional. Hande, con su talento y belleza, ha sabido reinventarse y consolidarse como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, también ha seguido adelante con su carrera. Ha participado en producciones internacionales y ha demostrado su talento actoral en diferentes géneros. Se le ha relacionado sentimentalmente con otras mujeres, pero hasta el momento no ha confirmado ninguna relación seria. Kerem, con su carisma y profesionalismo, ha sabido mantener su carrera en ascenso, explorando nuevos roles y consolidándose como un actor de talla internacional. A pesar de la ruptura, la huella que dejaron Kerem y Hande como pareja sigue siendo imborrable. Su historia de amor, aunque breve, fue intensa y apasionada, y cautivó a millones de personas en todo el mundo. Sus fans aún sueñan con una posible reconciliación, pero por el momento parece que sus caminos han tomado rumbos diferentes. La esperanza, dicen, es lo último que se pierde y los fans de Anker siguen aferrándose a la posibilidad de que el destino los vuelva a unir. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo este drama? En primer lugar, que las relaciones en el mundo del espectáculo son especialmente complicadas. La presión mediática, las agendas apretadas, la fama y el dinero pueden ser factores que complican aún más las cosas. La fama, con su brillo y glamour, también puede ser un arma de doble filo, que dificulta la construcción de relaciones sólidas y duraderas. En segundo lugar, que las apariencias engañan. A veces lo que vemos en la pantalla no es la realidad. Y por último, que el amor, aunque intenso y apasionado, no siempre es suficiente. A veces las circunstancias y las diferencias individuales terminan por imponerse. El amor, por más fuerte que sea, necesita ser alimentado y cuidado, y cuando las circunstancias son adversas, puede ser difícil mantenerlo vivo. En resumen, hemos explorado la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado los momentos clave de su relación, desde su romance en la pantalla hasta su dolorosa ruptura. Hemos hablado de las posibles razones detrás de la separación y del impacto que ha tenido en sus respectivas carreras. Y hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos aprender de todo este drama. Es una historia que nos recuerda que incluso las relaciones más perfectas pueden tener sus altibajos, y que el amor, aunque poderoso, no siempre es suficiente para superar los obstáculos. Pero más allá del drama, la historia de Kerem y Hande nos deja una enseñanza valiosa: la importancia de ser resilientes y de seguir adelante, incluso cuando las cosas no salen como esperamos. Ambos, con su talento y profesionalismo, han sabido superar la adversidad y continuar brillando en sus respectivas carreras. Y eso, al final, es lo que realmente importa. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Me ha encantado compartir con ustedes este análisis sobre una de las parejas más comentadas de la televisión turca. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de la relación entre Kerem y Hande? ¿Creen que alguna vez volverán a estar juntos? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de su ruptura?
Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. ¿Creen que la presión mediática jugó un papel determinante en su ruptura? ¿O creen que las diferencias de personalidad fueron el factor clave? Me interesa mucho saber qué opinan ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que aquí encontrarán un montón de contenido sobre series turcas, noticias del espectáculo y mucho, mucho drama. Hasta la próxima. Y no olviden que la vida, al igual que una serie turca, está llena de giros inesperados, dramas y emociones. Lo importante es disfrutar el viaje y aprender de cada experiencia. Hasta pronto.